Se habla de seguridad para la ciudadanía, que todos deseamos en realidad que reine la seguridad en nuestro país. Las propias autoridades de la zona norte se sienten desprotegidas y atemorizadas. Es el caso del intendente de Azotegui, Guido Vider. Él ya está en comunicación con nosotros. Buenas tardes, intendente, ¿cómo está? Muy buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, la amable audiencia. Nos sorprendía la información de saber que usted se siente desprotegido y con temor porque recibe amenazas y el acoso constante del grupo criminal EPP en esa zona. ¿Cuál es la situación que usted está viviendo y qué nos puede comentar al respecto? Sí, realmente, como he comentado a los medios de prensa, yo estoy recibiendo, ¿verdad? Varias amenazas así en forma telefónica de hace ya 8 meses atrás, ¿verdad? Lo que yo no puedo identificar quiénes son, ¿verdad? Quiénes son con propiedad, con seguridad, ¿verdad? Pero sí he comunicado al Ministerio Público para que se pueda averiguar a quiénes le pertenece el número, ¿verdad? Ahora, intendente, ¿por qué se puede decir que lo amenazan? ¿Qué acciones usted está haciendo como para generar esta reacción? ¿Usted cree que es de parte del EPP la amenaza, verdad? Para aclarar. ¿O no sabe? No, en ese sentido, como le he comentado, no sé de dónde es la amenaza, ¿verdad? Pero sí, supone. Pero sí me dice que quiere efectivo, dinero, así de monto así chico, ¿verdad? 5 millones, 10 millones, así 7 millones, supuestamente para compra de víveres. A veces me dice que quiere para comprar carnes, etc. ¿Y usted nunca accedió al chantaje de estas personas no identificadas? No, señora, anteriormente yo no le hacía caso, ¿verdad? A las amenazas. ¿Por qué? Porque hay también varias personas que se aprovechan, ¿verdad? Que se aprovechan porque nosotros estamos en una zona conflictiva en ese sentido. Pero ahora ya, ¿verdad? Es como que se está agravando la situación con estos hechos de terror que estamos sintiendo, ¿verdad? ¿Usted ahora sí teme por su vida, intendente? Así mismo, no solamente de mi vida, tengo mi familia, tengo mis hijos y realmente ahora me está preocupando en ese sentido. Estoy pensando de acudir junto al ministro del Interior para poder pedirle una protección para mi seguridad, ¿verdad? Una protección que ya debería haber tenido con las primeras advertencias. Pero ¿usted no tiene seguridad, intendente? Tengo seguridad en el sentido de... tengo acá un señor que realmente todos los días está conmigo, que me está respaldando en eso, ¿verdad? Pero ahora estoy pensando de pedirle al ministro un efectivo policial o militar, ¿verdad? Para poder tener como protección, ¿verdad? Estábamos hablando precisamente con el doctor Ramón Fogel y él nos hablaba de las condiciones en general de precariedad y de necesidad que se vive en la zona norte del país, específicamente en el departamento de Concepción. Su municipio no está ajeno a esta realidad y qué mejor que usted para describirnos cómo es el diario vivir en esa zona, intendente. Sí, en ese sentido, ¿verdad? Durante como en la asistencia del Estado, por ejemplo, nosotros hemos recibido ya muchos beneficios del gobierno central, ¿verdad? Como viviendas, como realmente otra infraestructura que le pueda ir mejorando la calidad de vida de los asentados, ¿verdad? Especialmente el cruce de hierro. Pero también acá, la semana pasada, acá en Azotegui tuvimos la visita del ministro contra la pobreza, el ministro Juan Carlos Baruja, nos visitó, ¿verdad? Relevando datos para ir mejorando, ¿verdad? La calidad de vida de ese nuevo distrito de Azotegui, que realmente tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Yo estoy consciente de que tenemos mucha necesidad, pero no, ¿verdad? No se puede también cubrir todo en una vez, ¿verdad? Eso tiene un proceso, porque nosotros sabemos que el departamento de Concepción fuimos olvidados de la autoridad de turno durante décadas, ¿verdad? En donde surgió en el medio del abandono surgió estos integrantes terroristas, ¿verdad?
Claro que sí. Como también, ¿verdad? Ahora estamos paliando de a poco para poder ir solucionando en la otra parte, ¿verdad? Pero con la asistencia. Intendente. Como también está la parte de la seguridad. Claro que sí. Intendente, volviendo a lo otro, a lo que le atemoriza, fíjese que también hay antecedentes de grupos de delincuentes comunes, avivados, que utilizaron muchas veces la bandera del EPP para cometer sus atracos. Quizá por allí también esté el caso que le aqueja actualmente. Así mismo, y con eso yo direccionaba, ¿verdad? Las llamadas, los mensajes. Alguno me decía que yo tengo más o menos 15 días de vida, que tengo que irme de la zona, pero ahí yo también meto la parte política, ¿verdad? Acá se está ya casi empezando alguna parte de la campaña. Política. Y usted busca ser reelecto. Y sí, también en eso estamos, ¿verdad? Eso depende también de los dirigentes, del pueblo, de cómo analiza el pueblo, ¿verdad? Cómo estaba nuestra ciudad, nuestra comunidad del 2010 y el de ahora, ¿verdad? Eso se tiene que comparar, ¿verdad? Son procesos. ¿Usted va a venir al Ministerio del Interior a pedir seguridad cuándo? Porque usted decía, estoy pensando en hablar con el ministro, pero al parecer su situación es bastante preocupante. Y esta tarde yo voy a llamar al ministro y como también pedirle una audiencia cuando me puede recibir para que yo me pueda ir, como para poder entrar con él a dialogar sobre el tema. Muy bien, Intendente Guido Vider, gracias por su tiempo. Muchas gracias, señor, a las órdenes.